El Señor, no me cabe duda que quería que hoy se recordara, se hiciera memoria de Josefa de Navarro, porque también yo pensé en ella, pero como casi todo lo que había preparado para recordar y decir en cuanto a ella ya ha sido compartido, solo recordar, estoy tomando una fuente diferente, una persona de esos tiempos que escribió una crónica y cuenta que como había habido una fricción tan grande entre Josefa y Alberto J. Díaz por su fe y había sido bautizado en los Estados Unidos antes de su regreso a Cuba, había mucha tensión entre ellos y ese día, para su sorpresa, ella vino al culto. Ese día se iban a hacer algunos bautismos y Josefa de Navarro vino delante y luchó ahí con su hijo para poderse unir a la iglesia. Se cuenta que Alberto J. Díaz estaba tan emocionado que se olvidó de las palabras propias de este acto, de la fórmula bautismal, de toda la introducción, las preguntas, y dijo alzando la voz: «Oh Señor Jesús, esta es mi madre y voy a bautizarla en tu nombre». Qué lindo, ¿verdad? Uniendo la acción a la palabra, la sumergió en las aguas del bautismo. Y el resto de la historia, pues ya los demás se nos adelantaron, así que qué vida tan inspiradora la de esta mujer que sirvió con tanta fidelidad al Señor hasta sus últimos días. El pasaje, la historia, el texto bíblico que les compartimos esta mañana está extendido en todo un libro de la Biblia. Gracias al Señor es un libro breve y es el libro de Ruth. ¿A cuántos les gustan las novelas? En los últimos tiempos, mis padres que ya están mayores, ¿verdad? El otro día mi papá me estaba hablando de la pelota y no se acordaba de un jugador y mi mamá le recordó el nombre. Pero cuando a ella se le olvida la hora de la novela, él se la recuerda. Así que se han ido emparejando y las novelas, pues, de alguna manera nos atrapan, aunque los hombres hacemos resistencia a ellas. Y el título de esta meditación, Ruth y Noemí, dos mujeres ejemplares. Ruth y Noemí, dos mujeres ejemplares. En esta historia hay también actores masculinos, no podemos dejarlos fuera, pero nuestro propósito es resaltar el carácter de estas dos mujeres de Dios. Corría el siglo XI antes de Cristo. Eran los tiempos de los jueces de Israel. Todo ese periodo extendido que antecedió a los reinados, a la monarquía y al resto de la historia conocida de Israel. Y había una familia que vivía en Belén. Este es un lugar muy pequeño. Esta ciudad, o era en aquel tiempo, hoy es una ciudad moderna, mayor, conocida por el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan? Jesús siempre, había profecías de la antigüedad de que nacería en Belén, de que su familia sería de este lugar. Y muchos años antes, esta historia está relatando precisamente, hablando de la familia, de la historia de la familia del rey David. Belén significa casa del pan y su nombre refleja lo fértil que son sus campos y sus huertos. En la época de lluvias es increíble todo el agua que desciende allí, que es capaz de llenar los cauces secos de la parte sur del país, pero todo comienza allí, sobre esas montañas. Y había una familia
el hombre llamado Elimelec, que empezaron a ver escasez en sus productos y en sus alimentos, sufrieron los efectos del hambre, y este padre de familia decidió radicarse por un tiempo en Moab. Cuando uno mira desde Belén a través del Mar Muerto, al otro lado del Mar Muerto, esas montañas que se ven desde un extremo hasta el otro del Mar Muerto, era el país de Moab. Hoy es territorio de Jordania. Y mirando al otro lado, ellos decidieron que debían ir allá. Establecido en esas tierras tiempo, después llegó una fatalidad a esta familia. Murió Elimelec, el padre de familia, dejando a Noemí, su esposa, con sus 2 hijos todavía solteros, jóvenes, quienes terminaron casándose con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. Noemí pasó 10 años aproximadamente al cuidado de sus hijos y sus esposas, Ruth y Orfa, quienes mostraron gran amor hacia sus esposos y también hacia Noemí en su viudez. Al parecer, ellas habían acogido la fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel. Pero pasados 10 años, también murieron en una edad muy joven los hijos de Noemí, Malón y Kelión. Y Noemí se quedó completamente sola y sin medios de vida ni esperanza para el futuro. Era extranjera en Moab, no tenía a su esposo a su lado, tampoco tenía a sus hijos que habían sido sustento para ella. Fue entonces que Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan y decidió regresar a Israel. Esto preparó la escena para una hermosa historia de fidelidad, amor y matrimonio. Y en camino allá, no era un camino lejos, no era una gran distancia, Noemí entendió que no debía arrastrar con ella a sus nueras, mujeres jóvenes. Ella no tenía posibilidad de tener más hijos, no era realizable. Ellas debían quedarse en sus pueblos, debían casarse nuevamente. Y las instó a que regresaran a sus hogares paternos y demostró el interés de una madre al procurar lo que sería mejor para ellas. De allí su oración: que Jehová haga misericordia con vosotras. Esta palabra misericordia apela a la fidelidad del Señor a sus promesas. Ahorita hablábamos y cantábamos de las promesas de Dios, de nuestro deber de creer lo que Dios nos ha dicho. Su palabra es viva y poderosa. Dios es fiel a cada cosa que te ha mostrado. Puedes confiar. Este término también se traduce otras veces amor y bondad. Y lo que ella estaba deseando para sus nueras, que eran como sus hijas, era la bendición de Dios en los mayores términos. Y ese amor que Dios nos tiene, ese amor que es firme, esa fidelidad de Dios a sus promesas, es una base segura para tu confianza en Dios y mi confianza. Creamos al Señor, descansemos nuestra vida en Él. Sus promesas son firmes. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Recuerdan ese himno? Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. La esperanza de Noemí era que el cuidado providencial de Dios llevara a estas jóvenes, a cada una, a contraer un segundo matrimonio. El amor y la seguridad y el hogar se cuentan entre las mayores bendiciones que Dios provee.
En Proverbios 18:22 se habla del hombre que haya esposa y que de esta manera alcanza la benevolencia de Jehová. Esta bendición no es privativa para el sexo masculino. Tanto el hombre que encuentra su compañera como la mujer que halla al hombre de su vida son alcanzados por la bondad, por el amor y por la fidelidad de Dios. Así que los solteros tengan esperanza, el Señor tiene cosas buenas para ustedes y en su momento les va a proveer esa persona que va a ser una bendición de su parte para su vida. Una de aquellas dos mujeres jóvenes, Orfa, finalmente entró en razones, escuchó a su suegra, era lógico lo que decía y decidió regresar con su familia paterna. Aparte de ese momento, no se sabe más de ella. Pero ¿qué hizo Ruth? Se quedó con Noemí. Ella puso el cuidado de Noemí antes que sus propios intereses. El amor, dice en 1 Corintios, no busca lo suyo. Y esta muchacha se quedó junto a Noemí como si hubiera sido verdaderamente su hija. ¿Cuánto se agrada Dios? Esto es lo que espera. Que dice ahí, decía Pablo en Timoteo, que las nuevas generaciones puedan cuidar de sus padres, de los ancianos y garantizar su vejez. Y quien no lo hace, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el plan de ayuda para las mujeres que habían quedado solas, decía Pablo, no sea agravada la iglesia con mujeres que tienen familia, que aprendan estos a ser cuidadosos y a recompensar el cuidado amoroso que ellos le prodigaron antes. Llegó Noemí con Ruth a Belén y hubo gran revuelo, especialmente entre las mujeres. Todas estaban contentas de volver a verla. Noemí, por su parte, cortó por lo sano cualquier celebración al revelar la profundidad de su dolor. Hacía 10 años había perdido a su esposo, pero hacía muy poco tiempo había perdido de una vez a sus únicos 2 hijos. ¿Cómo estaría el corazón de esa madre? Ella entendía que era más apropiado que la llamaran Mara, que significa amargura. Noemí interpreta o resume los eventos sucedidos como que la mano de Jehová se había levantado contra ella. A veces nos ponemos un poquito así a la defensiva cuando algún hermano en medio de su dolor dice algo aparentemente en contra del Señor, algo un poquito fuerte, y nuestra primera intención es decirle, oye, están oyendo, tenemos que dar testimonio, hay que ponerse fuerte. Pero la verdad es que Dios bendice y consuela a los que lloran, a los que se dan la oportunidad de sentir y expresar su dolor. La versión Nueva Traducción Viviente traduce, el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Y así era como ella se sentía, una mujer tan grande como Noemí, pero estaba en un duelo. Y en ese momento tenía permiso, hermanos, para hacerlo. A menudo escuchamos que no le preguntemos al Señor por qué, sino para qué. ¿Han oído ustedes eso? ¿Lo han dicho a alguien? Y entonces, ¿por qué Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión del dolor. Y no hay otra manera de sanar las emociones heridas por las pérdidas, por el corazón adolorido, que hablando y llorando siempre que tengamos oportunidad y lo necesitemos. A los hombres no nos gusta llorar delante de los demás. No hay que hacerlo delante de los demás. Pero hay que darse permiso para verbalizar y para llorar. Hay sanidad
en una cosa y en otra. Se ha dicho que las palabras son como la pesita de la olla que se balancea y eso es lo que garantiza. Si eso estuviera cerrado, Jorge, herméticamente, ¿qué pasaría con la olla? Explotaría. Pero esa liberación gradual de la presión hace una compensación para que no se pierda toda la presión, pero a la vez no explote la olla. En el versículo 21 añade: el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. La muerte de sus hijos era reciente y su duelo había sobrepasado la profunda tristeza para experimentar el enojo emocional propio de estos procesos. Hace un tiempo ya estaba viendo un programa de juicios y había una persona que había sufrido un accidente, una pérdida tremenda, y los abogados se decían: tenemos que ir pronto, antes de que entre en la etapa del enojo, porque todos los seres humanos transitamos por las mismas etapas de profunda tristeza, de enojo, hasta poco a poco y no de manera rápida recuperar el aliento, volver a la vida normal, recomponernos, restablecernos, volver al trabajo, volver a la normalidad y poder seguir adelante. Al llegar a este punto, el narrador introduce hábilmente el hecho de que todavía vivía en Belén un pariente de Elimelec. Realmente vivían dos, pero intencionalmente se menciona el nombre de Booz. Noemí lo conocía, pero por vergüenza posiblemente decidió no pedirle apoyo. Óigame, cuando Ruth le dijo a Noemí: permíteme, déjame ir a trabajar al campo. El campo siempre ha sido un trabajo duro. Déjame ir. Y Noemí le dijo: ve. Y cuando Ruth, parte de su almuerzo, lo envolvió y lo trajo, es porque posiblemente no había más comida en la casa. Estaban pasando una situación extrema. Noemí no había querido pedir ayuda de Booz, aun cuando sabía que era un hombre de buen corazón. No era que no tuvieran para ponerse, para cosas vistosas o lujosas, era que no tenían el alimento básico para sobrevivir. Era humillante verse reducidas a tanta miseria y pobreza. Pero como era el tiempo de la cosecha, tenían una manera de ayudarse a sí mismas, y eso era mucho más digno. Ruth todavía podía ir al campo y trabajar. La ley de Dios estipulaba que los agricultores y granjeros no debían cosechar las esquinas de los campos, y si caía algo, no recogerlo, para que los pobres vinieran. En mi niñez, en mi lugar de origen, le llamaban eso rastrojo. O sea, lo que caía, lo que quedaba para una segunda recogida, lo que no salía de la primera vez. Y el resultado de esta acción generosa por parte de los agricultores era una bendición especial de parte de Dios, como promete ahí Deuteronomio 24:19. Así que, puestas de acuerdo, Ruth va al campo y aparentemente por casualidad, Ruth fue al campo de Booz, que era uno de los parientes que les podía ayudar. ¿Creen ustedes en las casualidades? ¿Habrá sido algo accidental? Dios era su guía invisible. Dios ha prometido guiar nuestros pasos. Ha prometido darnos la dirección que necesitamos. En ningún momento Dios espera que nosotros andemos a ciegas. Él ha prometido ser nuestra luz, ser nuestra guía. Y su Espíritu constantemente está obrando y está ofreciéndote esa dirección que necesitas
El capítulo 2, a partir del verso 4, cuenta que llegó el dueño, llegó Booz al campo y saludó a sus segadores con palabras que parece más que había llegado al Calvario que al campo de trabajo, ¿verdad? Jehová sea con vosotros. ¿Y qué respondió todo aquel grupo de empleados? El Señor lo bendiga, respondieron a coro. Rápidamente, Booz quiso saber quién era aquella joven que venía detrás de sus empleados, que venía recogiendo lo que quedaba olvidado, retrasado. Y la persona que estaba al frente del campo testificó bien de ella. Me pidió permiso para recoger el grano detrás de los segadores. Podía haberlo hecho porque estaba estipulado en la ley, pero ella tuvo esa gentileza. Usted me permite que yo pueda, lo que queda, venir y ir llenando poquito a poco, poder llevar algo para el alimento de mi casa. Y desde que llegó, añadió este hombre, no ha dejado de trabajar con esmero. Era una mujer osada, una mujer con mucho denuedo. Así que Booz se dirigió a Ruth, es el primer contacto entre ellos, y le anima a quedarse en sus campos. Cuando termine Ruth el trabajo, la recogida de la cosecha en esta finca, puedes ir con mis obreros a las demás fincas mías. Puedes, siempre vas a ser bienvenida. Incluso puedes tomar del agua que saquen los sirvientes para los que cosechan. ¿Por qué Booz se comportaba con tanta bondad hacia ella? Él sabía todo lo que Ruth había hecho por su suegra. Nuestros actos nos sobrepasan, ¿verdad? Aunque hagamos las cosas como dice la Biblia, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda o viceversa. Y nuestras oraciones que sean en oculto, pero el Dios que lo ve todo, el Dios que escucha en la cámara secreta, el Dios que ve lo que nadie ve, te recompensa en público. Él conocía el corazón de Ruth, él veía la fidelidad, él veía sus esfuerzos. Y a la hora de la comida volvió a invitarla a compartir el alimento que se había traído para los segadores. Hasta le sirvió grano tostado del que Ruth guardó una parte para llevar a su suegra. Finalmente, ese día Ruth se calcula que llevó por lo menos en grano el salario de medio mes. O sea que había trabajado duro, era justo, era su esfuerzo y realmente también el esfuerzo de cargar eso desde un exterior, desde los campos hasta la ciudad, era una mujer de armas tomar. Era una mujer valiente. Era, como muchos detalles más de esta historia confirman, una mujer virtuosa. Al ver el enorme bulto de cebada que traía Ruth, Noemí supo que le había ido bien. Alguien había sido muy generoso con ella. De allí su oración pidiendo bendiciones para esa persona que había sido su benefactor. Una lección de este pasaje es que deberíamos tratar bien a todos, incluso a las personas desconocidas. A veces yo uso en broma cuando hay algún hermano y queremos servirlo de alguna manera y no y hace resistencia. O sea, recuerda que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, y si tú eres un ángel me pierdo yo la bendición, así que no me quites esa bendición de hacerlo. Y el Señor bendice tales servicios. Dice que hasta un vaso de agua. Hay un dicho nuestro, ¿no? Que el agua no se le niega a nadie, algo así.
Pero qué cosa más valiosa que un vaso de agua y se toma como una expresión de amor y cuidado. Y en una persona no creyente que lo haga por un creyente, sé que no será pasado por alto. La mención por parte de Ruth del nombre Booz reveló que existía una conexión familiar. La oración de Noemí ahora se torna más específica. Booz no solo era un pariente cercano, sino que era uno de los pocos que podían comprar las tierras que ellos estaban vendiendo y casarse con Ruth. Las leyes de Israel sobre la familia, estipulaban detalladamente que cada integrante de una familia o clan tenía la obligación de defender y proveer para sus familiares en la pobreza o víctimas de alguna injusticia. Booz era uno de los parientes a los que Noemí tenía derecho de pedir ayuda. El verbo redimir quizás hoy no se usa tanto, pero en aquel tiempo era muy común. Pertenecía al vocabulario de las leyes familiares. El redentor de una propiedad era alguien que compraba la tierra de este pariente empobrecido, de modo que la propiedad se quedara en el contexto de la familia más amplia, conservándola así dentro de la familia. Por lo general, esta obligación que sigue de casarse con la viuda era para el hermano del difunto. Es lo que dice allí en Deuteronomio 25, 5 al 10. Pero aquí en Ruth va más allá. Los dos hijos de Noemí habían fallecido. No podía ser un hermano. Y entonces esta ley se aplicó. Y era conocida por ellos, tanto por uno como el otro pariente. Ambos dominaban esta ley vigente. Únicamente este pariente cercano tenía el derecho de redimir, pero realmente no tenía la obligación de hacerlo. Dice que la mujer que había quedado viuda podía acercarse a este pariente y decirle: he quedado en esta situación, y pedirle que le ayudara, incluso le ofreciera matrimonio. Y si este hombre no aceptaba, tenía esa libertad, pero se le quitaba un zapato, tenía que irse caminando con un solo zapato o quitarse el otro si quería ir parejo hasta su casa, e incluso se le escupía en el rostro. Y de esa manera quedaba, era evidente legalmente, tenía validez legal que este hombre no había querido, no había usado su libertad para no dar el paso al frente y ayudar y cumplir esta ley. En el libro de Ruth se va más allá, se va a un pariente, y este trámite pues también usaba todo esto del calzado y tenía un peso legal. Pero no hemos llegado allá todavía. Ruth agregó otra noticia que aumentó la alegría de Noemí. Booz le había invitado a acompañar a sus siervos hasta que terminara la cosecha en 2 meses. Ya no tenían que preocuparse por su futuro inmediato. Incluso terminó la cosecha de la cebada y comenzó la del trigo, y Ruth se dispuso para continuar trabajando en el campo. Ella se sentía cómoda como extranjera, se sentía aceptada y estaba muy agradecida de todo lo que Booz le había ofrecido tan bondadosamente. En la época del Antiguo Testamento, los casamientos eran arreglados por los padres. Así que Noemí debía tomar pasos para encontrar un esposo, un hogar y la seguridad económica para Ruth. Habían pasado algunas semanas, la cosecha había terminado, era el tiempo de la trilla, y Noemí había pensado cuidadosamente sobre la mejor manera de encarar a Booz con su papel de pariente cercano. Este era un buen hombre, era un hombre generoso, había estado ayudándola, pero hasta el momento no había expresado ningún interés en casarse con Ruth. Así que la esperanza de Noemí era
que Booz aceptara su obligación como pariente redentor casándose con Ruth. Y aunque Booz había sido bondadoso, no había dado un paso en esa dirección. Los planes de Noemí requerían mucha valentía de parte de Ruth. Ella debía bañarse, perfumarse, ponerse su ropa más linda, ir a esa fiesta que daban con los cosechadores por el cierre de la cosecha. Debía evitar que Booz la viera, que supiera que estaba allí. Tenía que pasar desapercibida al mismo tiempo que veía dónde Booz se acostaba. Y cuando todo estuviera en silencio, debía acercarse, levantar la frazada con la que se cubría. Estaban durmiendo a cielo abierto. Dice que era el tiempo de la primavera, comienzo del verano. Y debía acostarse allí a los pies de Booz. Cuando él despertara, Ruth entonces le presentaría su petición, a pesar del peligro real de recibir un desaire y ser rechazada. Pero Ruth llevó a cabo el plan de su suegra. Después de la tradicional comida en el lugar de la trilla, Booz se retiró de muy buen humor. Providencialmente escogió acostarse a un lado del montón de grano donde quedaba un poco separado de los demás. Y cuando se quedó dormido, parece que Ruth estaba espiando, ¿no? Estaba velando todo ahí el cuadro. Se quedó dormido, quizás escuchó algún que otro ronquido que dio la confirmación. Así que vino, tomó lugar a sus pies y esperó. Y mientras Booz dormía plácidamente, Ruth, creo yo, no pudo pegar un ojo. Estaba ahí con la palabra en la lengua, ¿verdad? Esperando el momento. Y en medio de la noche, Booz se despierta, se percata que hay una mujer a sus pies, no la puede identificar. No podía ver sus vestidos bonitos ni quién era, pero parece que el olor del perfume era fuerte, era seductor, él estaba sobrecogido. Y Ruth tuvo la valentía de pedirle a Booz que actuara como su pariente redentor. Esto es lo que yo llamo una mujer moderna. Era echadita para adelante, Ruth. Y Ruth recordó a Booz sus propias palabras. Extiende tus alas sobre tu sierva. Y le pidió que fuera la contestación de su propia oración. A veces hacemos oraciones, ¿verdad? Para que Dios bendiga, para que Dios cuide, para que Dios ministre. Y se nos olvida que nosotros somos las manos de Dios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y que esa es la manera principal que Dios tiene, que el Señor tiene para hacer la obra. Así que lo mismo que Él había pedido, la bendición que había pronunciado en aquel primer encuentro sobre Ruth, ahora ella le dice: Booz, que Dios te use para cumplir esa bendición. Extender las alas sobre otra persona era una vívida expresión de proveer protección, calor y compañerismo. La frase es una clara referencia al matrimonio, no hubo dudas para Booz. Así que él estaba sorprendido. Hubiera sido natural que Ruth buscara un esposo de su misma edad. Ella se había casado unos 10 años antes, posiblemente era muy joven. Habían pasado 10 años, estaba en sus 30, pero Booz le llevaba unos cuantos años. Él la llama hija mía, él la veía con edad como para ser su hija y la respetaba por ello. Él podía hacer
todo lo que ella pedía sin ser juzgado, porque toda la comunidad había llegado a apreciar la integridad de Ruth. Pero primero tenía que hablar con un familiar, tenían que reunirse a las puertas de la ciudad, debían hacerse las cosas bien. No importa que ya tengas la confirmación de que esa muchacha, de que ese joven es el compañero de Dios para tu vida, hay que ser paciente como fue Ruth, hay que dar los pasos adecuados, hay que obedecer y honrar las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Decía un poeta español que la prisa nunca es elegante. Nunca es elegante. Los hermanos que están en esa etapa bonita, pero también incierta, que les parece que se les está yendo la edad y que deben y que están esperando, que están orando al Señor cuando Dios les muestre, háganlo bien, den los pasos adecuados. Vos reconoció que había ciertas responsabilidades legales que se debían cumplir antes. Las emociones no deben llevarnos a tomar atajos para evitar las leyes y la manera en que Dios lo ha dispuesto. Mientras tanto, Ruth debía quedarse a sus pies hasta la mañana, tempranito al amanecer, debía regresar a casa y dentro de unas horas la presentación pública del caso legal habría terminado y estaría decidido. Ruth partió en cuanto pudo ver el camino al amanecer. Nuevamente Boaz se aseguró que llevara un generoso regalo de alimento atado convenientemente en el manto tejido que llevaba puesto. No se sabe cuánto eran 6 medidas, pero no hay duda que le dio cuanto ella pudo cargar. Noemí, esperando ansiosamente el regreso de Ruth, supo una vez más, por la carga que traía, que habían buenas noticias. Noemí confortó a Ruth: descansa, hija mía, ten paciencia, dice la nueva traducción viviente. Habría un periodo de suspenso antes de que el drama terminara. Y afortunadamente el proceso legal podía comenzar inmediatamente y el resultado sería conocido antes de terminar el día. La puerta principal de la ciudad era el sitio del Tribunal de Justicia Municipal, por usar un término familiar, planificada con un espacio abierto alrededor del cual había bancos y había lugares donde sentarse a las sombras de las altas murallas. La puerta era el lugar natural de reunión, con la ventaja de estar abierto al público que podía observar cómo se hacía justicia. Vos sabía que su pariente, aquel que tenía una conexión familiar más cercana, pasaría por la puerta para ir a trabajar. Y el pariente cuyo nombre no se da en la Reina Valera y otras versiones se le llama fulano, fulano. Otras versiones le dicen amigo, ven acá. Pero este hombre a su paso fue llamado porque este asunto debía abordarse con presteza. Los 10 hombres de los ancianos de la ciudad elegidos al azar se parece al sistema judicial que se ve mucho en las películas. No creo que funcione así en nuestro país, pero que hay un colectivo que se trae y que ayuda a las decisiones finales del caso. Y estos ancianos representaban a la comunidad y su aprobación era esencial. Vos tocó primero el tema de la propiedad. Elimelec había sido dueño de una finca que hubiera pasado a sus hijos de haber vivido ellos. Noemí, la viuda, probablemente estaba vendiendo ese campo en nombre de sus hijos. En particular, quería que la tierra quedara en la familia, de allí la apelación a un pariente. Vos explicó
claramente la opción al pariente más cercano, afirmando que si el pariente no redimía la tierra, entonces él tenía la disposición a hacerlo. Pero cuando este hombre dijo, ok, yo voy a comprar la finca, yo voy a redimir las propiedades para que queden en nuestra tribu, en los bancos de la familia, inmediatamente Booz le dice, pero está viva la viuda de uno de los hijos de Elimelec, Ruth la moabita, y también debes casarte con ella. El hombre que comprara el campo tenía el deber de casarse con ella y dar al difunto un heredero. Si nacía un hijo varón, se le conocería como hijo de Elimelec. O sea, llevaría, por usar un término cercano a nosotros, los apellidos del difunto. El pariente entonces perdería lo que había comprado, porque entonces ese hijo sería el heredero de esa propiedad. Y tendría que mantener a esa familia. El costo, al parecer, era bastante elevado. Esto hace más evidente la generosidad de Booz, quien estuvo dispuesto a aceptar esas pérdidas financieras. En esos días era costumbre que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara una sandalia y se la entregara a la otra parte. Así que como el pariente más cercano pasó de largo su compromiso, se quitó entonces una sandalia y la dio a Booz, y le tocó irse ese día a casa sin zapatos o con un solo zapato. Los 10 ancianos fueron testigos oficiales de que Booz asumía los derechos legales de la propiedad de Elimelec, Quelión y Malón, y que la viuda de Malón, la joven Ruth, sería su esposa. Los que pasaban por el lugar engrosaron el grupo a la puerta y se sumaron a los ancianos como testigos de la legalidad del matrimonio entre Booz y Ruth. Pero qué interesante que Ruth no estaba allí. Ya ellos estaban celebrando anticipadamente, había felicitaciones, pero Ruth todavía no sabía ni era parte activa de esta transacción. Los buenos deseos para la nueva pareja comenzaron a ser expresados en formas de oración, recordando ejemplos de la bondad de Dios en el pasado. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, le dijeron a Booz, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la de Fares, el que dio Tamar a luz, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia por la descendencia que éste le había dado. Dios da lo mejor a los que permiten que Él escoja. ¿Recuerdan a Lot cuando Abraham le dijo, escoge tu sobrino? Y él miró toda la llanura del Jordán y miró la antigua llanura que hoy está cubierta por el mar muerto, que es lugar de muerte, que es lugar de sal. Hay una montaña de 11 kilómetros de alto que es completa de sal. El juicio de Dios vino posterior sobre aquel lugar, pero los ojos de Lot se llenaron con la belleza de ese lugar y escogió lo que luego se perdió por completo. Qué bueno es dejar como Abraham que Dios escoja por nosotros. No estar mostrándonos habilidosos, ni buscando lo mejor. El Señor bendice a los que esperan en Él.
Y como Booz esperó en el Señor y permitió que Él escogiera, encontró a Ruth una excelente esposa. Jehová le concedió que concibiera, y el nacimiento de este hijo fue la culminación del gozo para las mujeres presentes, que exclamaron: alabado sea Jehová, y expresaron su alegría a Noemí al ver cómo el Señor estaba proveyendo lo que le aseguraría su futuro. La oración de ellas era que él fuera famoso en todo Israel. Y esta oración se da por contestada en la genealogía de David, que se encuentra en los versículos finales para cerrar el libro de Ruth. Noemí, personaje principal en el capítulo inicial del relato, es nuevamente el personaje principal al llegar a su conclusión. El doloroso vacío dejado por la muerte de sus seres más queridos había sido ahora reemplazado por la alegría de un nieto que al crecer la cuidaría en su vejez. Además, Noemí seguiría contando con el cariño y el cuidado de su nuera, quien le era mejor que 7 hijos. Qué historia, ¿ves? Tan hermosa de una nuera y su suegra. No tiene por qué ser de otra manera. La llanura de Noemí giraba alrededor de su nieto. Cuidarlo como había cuidado a sus propios hijos era empezar de nuevo la vida. El nombre Obed que pusieron a este pequeño es el diminutivo de Abdías, que sugiere que era o que sería un siervo del Señor, resumiendo así las esperanzas de todos para el niño. Nuestras buenas acciones no son pasadas por alto. La maravillosa bondad de Ruth para con Noemí fue sobrepasada por la maravillosa bondad de Dios hacia ella. Y es que nunca le vas a ganar a Dios. Cuando damos, cuando servimos, cuando mostramos el carácter de Dios, nos acercamos más que nunca, nos parecemos más que nunca a Él, pero nunca vamos a poder superar al Señor. Y bástele al siervo ser como su Señor y al alumno ser como su maestro. El Señor siempre se las va a arreglar para darte más, para bendecirte más. El Señor es muy generoso y siempre que das y sirves y cuidas, te pareces a Él. Hay una anécdota de un niño que estaba con su naricita pegada en un cristal en una panadería. Parece que era una panadería especial, se veían cosas muy bonitas y apetitosas dentro, pero él no tenía sus bolsillos como Gregory limpios, no tenía cómo, y entonces alguien que desde adentro, por el reflejo del cristal, pudo ver a este niño, le compró, hizo una comprita para él, y cuando salió se la puso en las manos. El niño se quedó estupefacto, sorprendido, y de pronto salió caminando detrás y le aló la camisa, el saco, y cuando este hombre regresó le dijo: usted es Dios. Porque cuando cuidamos, cuando tenemos un corazón que se dispone, que se abre para servir, para dar, eso no es pasado. Dios no es injusto para olvidar toda obra de amor y todo servicio prestado en su nombre. El amor y la bondad del Señor para Ruth fue aún más grande. Le dio un buen esposo, un hombre piadoso. Le permitió llegar a ser la bisabuela del rey David. Fue incluida, y esto ya es una de las mayores bendiciones en la genealogía del Señor Jesucristo, porque Jesús fue descendiente de David. Por tanto, también
fue descendiente de Booz y Ruth. La decisión de Ruth de seguir a Noemí tuvo consecuencias importantes más allá de lo que ella pudiera haber imaginado. La historia de Ruth termina con una genealogía y la última palabra del libro es David. El rey David, que vivió unos 100 años más tarde, fue precisamente bisnieto de esta pareja, o sea, de Booz y Ruth. En vista de que todos los reyes de Judá fueron de la dinastía de David, la muchacha moabita fue también madre de todos los reyes de Judá. Y la oración de Booz de que ella fuera ricamente recompensada por Jehová fue contestada espléndidamente. Amén. La genealogía de 10 generaciones es una conclusión adecuada para el libro de Ruth. Mientras que las palabras iniciales comienzan con hambre, migración y muertes, ¿cómo termina el libro? Con un futuro lleno de esperanza. Se cree que este libro fue escrito en tiempos del rey David y que tenía el propósito de servir de enlace entre las historias de los jueces y la de David en el primer libro de Samuel. La lista de nombres que abarca todo el período desde los patriarcas hasta David nos recuerda lo que le pasó a Noemí y a Ruth fue parte de la obra salvadora de Dios a través de los siglos. La vida tuvo sentido para ellas y tiene sentido para nosotros hoy porque el Señor ha hecho promesas claras. Lo hizo con Abraham, pero no nos ha dejado fuera de sus promesas y sus pactos hoy. Y el Dios Todopoderoso sigue activo en cada generación, revelando su carácter, logrando sus propósitos y cumpliendo sus promesas. Agradecemos a Dios por la vida de estas mujeres, porque hoy es el Día de la Mujer. Vamos a dejar un poco fuera Booz. ¿Qué carácter exhibieron? Mujeres piadosas, mujeres ejemplares. Que cada una de ustedes, queridas hermanas, se inspire en la vida de Noemí y Ruth. Que Dios nos bendiga. Amén.